Bienvenido nuevamente a este especial Verdad de la Fe Católica. Les habla el licenciado Guido Rojas y estamos hablando sobre la vida y obra de Jesús. En el espacio pasado estamos hablando sobre la situación política del pueblo judío en la época de Jesús. Hablemos un poco sobre el país de Palestina, que era el país el cual fue el escenario de los hechos más importantes que tienen que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces el país estaba dividido en 4 provincias o 4 departamentos, que eran Galilea, Judea, Perea y Samaria. Jesús a los 30 años empieza su vida pública y durante 3 años recorre a pie o a veces en barca todas estas provincias predicando la buena nueva, que por eso quiere decir la palabra evangelio. Jesús, para demostrar su naturaleza divina y su misión salvífica, hizo cosas extraordinarias. Los evangelios nos hablan sobre la gran cantidad de cosas que hacía Jesús, que lo identificaban como el verdadero Hijo de Dios. El primer milagro que hizo Jesús fue en unas bodas, cuando transformó el agua en vino. También nos dice los evangelios que en 2 oportunidades Jesús multiplicó los panes y los peces, caminó sobre las aguas, calmó la tempestad con su voz, resucitaba a los muertos como su amigo Lázaro, curaba a los ciegos, paralíticos, mudos, enfermos, expulsaba demonios. Eso lo hacía para demostrar realmente que Él era el Hijo de Dios, y la gente quedaba maravillada y asombrada de estos hechos extraordinarios. Jesús también, por medio de sus enseñanzas, hablaba de una manera muy sencilla, con un lenguaje muy pedagógico para que la gente le entendiera, que son las famosas parábolas, que eran unos cuentos que tenían una moraleja, una enseñanza. Entre las parábolas más famosas que dijo Jesús, pues está la del Hijo Pródigo. Jesús tenía gran cantidad de enemigos, la situación no era nada fácil, porque Jesús hablaba de un reino en el cielo. Desde el punto de vista doctrinal o desde el punto de vista de las enseñanzas de Jesús, Él hablaba de que el reino del Padre, el reino de los cielos, era para todas las personas. Ya no solamente eran los judíos, el pueblo de la antigua alianza, sino que todas las personas de buena voluntad que acogieran el mensaje salvífico de Jesús por medio del bautismo podían entrar a esta mansión eterna. Eso no les gustaba mucho a los judíos, porque ellos, por ser el pueblo escogido por Dios, los demás pueblos los consideraban como una segunda categoría. Entonces Jesús vino, por así decirlo, a cambiar toda la torta, y eso a los fariseos y sobre todo a los saduceos pues fue signo de que de un principio hubiera contradicción con las enseñanzas de Jesús. Ellos se valieron especialmente de uno de los apóstoles de Jesús, que fue Judas, al cual le dieron 30 monedas de plata para que vendiera a su maestro. Los hechos más importantes de la vida de Jesús, que celebramos en Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección, están narrados todos en los evangelios. En él se nos dice, por ejemplo, que Jesús entró de una manera triunfal a Jerusalén, la capital. El jueves santo por la noche celebró la última cena. Ahí es cuando Judas lo traiciona, cuando Jesús se entregaba al Sanedrín. Hay un juicio a Jesús a medianoche que tuvo 13 irregularidades. Primero, fue en horas no apropiadas. Segundo, los testigos eran comprados. Y tercero, Jesús no tuvo un abogado defensor. El Viernes Santo por la mañana Jesús es presentado ante Poncio Pilato, que era el gobernador romano, y es cuando es sentenciado a muerte. Antes de Jesús ser crucificado, nos dice la tradición y la Biblia, sobre todo también el libro de Isaías en el capítulo 53, que Jesús fue coronado de espinas, le pegaron con una caña en la cabeza, fue azotado, recibió más de 120 azotes, y después fue obligado a coger el madero desde el monte Calvario, desde el pretorio romano hasta el monte Calvario, que son más o menos 3 kilómetros, en un camino de forma ascendente. Jesús, por el peso del madero, cayó en 3 oportunidades, ya estaba muy débil, estaba muy agotado, y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde Jesús está sufriendo de una manera muy tormentosa, una muerte muy dolorosa, que era solamente un castigo reservado para los peores criminales en aquel entonces y para los soldados que desertaban de las filas del pueblo romano. Las únicas personas que acompañaron a Jesús en ese momento trance fueron su madre María, las mujeres que acompañaban a María, a su madre, entre ellas María Magdalena, y el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz fue el menor de ellos, que fue el apóstol Juan, el apóstol al cual Jesús le dijo que le encomendaba la misión de cuidar a María como a su propia madre. A las 3 de la tarde Jesús muere. Era una muerte, como lo decía anteriormente, muy dolorosa. Los médicos forenses han concluido que la muerte llegaba por asfixia. De tal manera la persona, por la posición en que estaba con los brazos extendidos, 2 clavos le atravesaban las muñecas y el pie izquierdo encima del derecho. La persona se iba poniendo morada, la presión se le bajaba,
fiebres altas, desgarre muscular en ambos brazos, las heridas abiertas producto de la flagelación, de la corona de espinas, los golpes que había recibido Jesús, y por el debilitamiento físico Jesús, que inclusive pidió hasta agua, los pulmones se iban cerrando y la persona moría de una manera ahogada o asfixiada. Después de que Jesús murió, dice las Sagradas Escrituras que sucedieron acontecimientos importantes porque el cielo se oscureció, la tierra tembló, los muertos salieron de sus tumbas, el velo del templo se partió en dos. Eso daba a entender realmente, como lo dijo el centurión romano que atravesó el corazón de Jesús con una lanza, de que en verdad Él era el Hijo de Dios. Con Jesús fueron crucificados dos ladrones. La tradición nos dice que uno se llamaba Dimas, el otro Gestas. Dimas fue el que le pide perdón a Jesús, al cual Jesús le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso, mientras que Gestas se burla de Jesús. Ese ladrón, que es conocido como el buen ladrón, también fue la primera persona al cual Jesús le dijo que el paraíso, con su muerte, que alcanzaría la morada eterna, porque antes de que Jesús muriera en la cruz, todas las personas del Antiguo Testamento, lo que llaman los santos, los justos, como Abraham, Moisés, Noé, no habían podido ascender al reino de Dios, sino solamente con la muerte de Jesús. Pero la historia no termina ahí, porque el día domingo, que es llamado como el primer día de la semana, Jesús resucita. ¿Cuáles son las dos pruebas bíblicas para confirmar este hecho? En primer lugar, la tumba vacía que encontró María Magdalena, y en segundo lugar, las apariciones a los apóstoles. Jesús permanece 40 días con los apóstoles. Acordémonos que uno de ellos, que fue Tomás, no creyó que Jesús había resucitado, y en cierta ocasión que están ellos reunidos, a puerta cerrada, Jesús se le aparece, y es cuando le dice a Tomás que meta los dedos sobre la herida del costado que le habían producido la lanza, y ahí es cuando el apóstol Tomás exclama de una manera maravillosa diciendo: Señor mío y Dios mío. Jesús da las instrucciones finales a sus apóstoles, y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículos 17 y 19, confirma nuevamente a Pedro la misión de ser el pastor de la Iglesia Católica. Misión que se ha mantenido más de 21 años de una manera interrumpida hasta llegar hoy en día al Papa Juan Pablo II. En 21 siglos de historia del cristianismo y la Iglesia Católica han habido 21 papas o sucesores o representantes de Jesús en la tierra, hasta llegar hoy en día, como lo decía, a Juan Pablo II, que es sin lugar a dudas el líder religioso más reconocido y que más ha hecho en favor de la humanidad, de la paz, de la tolerancia, de la unidad de los cristianos en estos tiempos de principios del siglo XXI. Vamos a un corte de comerciales y enseguida regresamos para la parte final en este especial sobre Semana Santa, vida y obra de Jesucristo. Bienvenido nuevamente a esta tercera parte, Verdad de la Fe Católica. Les habla el licenciado Guido Rojas, y en el día de hoy estamos hablando sobre la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. En los dos espacios anteriores hicimos un recuento a manera muy resumida sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos sobre su nacimiento en Belén, sobre su vida en los 30 primeros años de la vida oculta Jesús, que fue en Nazaret, y su vida pública, que es lo que más nos interesa a todo el mundo cristiano, que es cuando Jesús da a conocer su misión salvífica, cuando hace las obras extraordinarias que decía anteriormente, los milagros, las parábolas, las enseñanzas, que es desde los 30 a los 33 años. De ahí en adelante la misión continúa con los apóstoles. Sobre todo el libro Los Hechos de los Apóstoles nos dice que ese pequeño grupo de 11 seguidores de Jesús, sin contar con Judas, que fue el traidor, porque dice la Biblia que después de que Jesús fue traicionado por Judas, este se ahorcó afuera de la ciudad santa. Entonces los apóstoles tenían miedo de predicar la buena nueva, porque de todas maneras su debilidad humana pues no le daba a más alcance, ¿no? Ellos pensaban que si al maestro, a un hombre tan extraordinario como había sido Jesús, a una persona que tenía el don de hacer milagros, el don de leer la mente a las personas, el don de hablar cosas que ninguna otra persona había hablado y de una manera que todo el mundo entendiera qué iba a hacer con ellos, que eran hombres sencillos, humildes. Habíamos dicho que la gran mayoría de los apóstoles eran pescadores, gente del común de la gente. Es cuando nos dice la Biblia que 50 días después de que Jesús resucita y 10 días después de que Jesús regresa al cielo, en una fiesta que los judíos se conoce como el Pentecostés, estaban reunidos ellos con María y los seguidores de Jesús, y es cuando viene el Espíritu Santo, ¿no?
Entonces, desde entonces, los apóstoles con el poder del Espíritu Santo empiezan a predicar la buena nueva, y el Espíritu Santo se manifestó en varias maneras. En primer lugar, con el poder de hablar en varios idiomas. Los apóstoles hablaban arameo, pero la gente les entendía en griego, en latín, en hebreo, y también hacer milagros. El libro de los Hechos de los Apóstoles dicen que los apóstoles hicieron milagros más extraordinarios de los que había hecho Jesús. Por ejemplo, nos narra que el apóstol Pedro curaba con la ropa y Pablo curaba con la ropa, y Pedro, cuando llegaba a alguna aldea, la gente sabía que tenía el don de la sanación, que dice que colocaban a los enfermos en camilla para que con la sombra de él los curara a todos. Y lo más importante es ver cómo María, la Madre de Jesús, estuvo presente en todos estos acontecimientos. Para los católicos, la Virgen María no es una diosa, nosotros no la adoramos, simplemente la veneramos, porque ella fue una mujer, una doncella judía, tenía unos 15 años cuando quedó encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue una mujer extraordinaria que con su silencio, su obediencia, su humildad, nos da ejemplo para todos los cristianos. Nosotros los católicos tenemos en alta estima a la Virgen María. Ella estuvo presente en el momento en que Jesús entrega su vida por todos nosotros. Ella estaba al pie de la cruz con el apóstol Juan, con María Magdalena, con la madre de los hijos de los Zebedeos, con ese pequeño grupo de mujeres que siguió a Jesús fielmente hasta la cruz y que demostraron tener mucho más valor y mucha más arroje, mucha más entrega que hasta los propios apóstoles, porque solamente, como lo decía anteriormente, el apóstol Juan fue el único que estuvo presente en el drama de la muerte de Jesús en el monte Gólgota hace 2000 años atrás. Para la Iglesia Católica, entonces, esta Semana Santa es muy especial, sobre todo porque es la primera Semana Santa que se celebra en el año 2001, en el siglo XXI. Hay acontecimientos, como siempre sabemos, cada Semana Santa, que se inicia con la procesión del Domingo de Ramos en las diferentes parroquias. Aquí en Colombia hay sitios de gran peregrinaje y turismo religioso. Entre ellos podemos destacar Ipiales, en la frontera con Ecuador. La gente va en caminación, en peregrinación, en penitencia, a visitar el santuario de Nuestra Señora de las Lajas. También en Buga, cerca aquí a Palmira, está el santuario del Señor de los Milagros, una imagen milagrosa que creció del río Guadalajara en el siglo XVI y que es visitada no solamente por peregrinos colombianos, sino también del resto de América. Tenemos también en Boyacá la patrona de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Pamplona, en Monpós. En fin, hay diferentes partes donde se celebra la Semana Santa, y aquí en Palmira, pues los acontecimientos más importantes va a ser sobre todo la procesión del Viernes Santo, la procesión del Santo Sepulcro, que el Canal 5, Señal Palmira, va a transmitir en vivo y en directo desde las 7 de la noche, que es la procesión en que está el señor obispo, Monseñor Orlando Corrales. Va a salir las autoridades civiles, militares, los diferentes pasos de las estaciones, las cofradías, las ahumadoras, las bandas de paz. Y entonces es el momento en el cual el pueblo Palmira expresa su fervor religioso, sobre todo porque este año también la diócesis de Palmira está cumpliendo 50 años de haber sido erigida. Entonces la invitación para todos ustedes, amables televidentes del Canal 5, es que sigan fieles a la transmisión de Semana Santa y que no se pierdan todos los espacios y la programación que tenemos para ustedes en estos días de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Sobre todo lo que conocemos los católicos como el trío pascual, que son el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. En los sábados también en las diferentes iglesias está lo que es la bendición del fuego, porque la Biblia nos dice que Jesús es la verdadera luz del mundo. El fuego es el símbolo por el cual Jesús vence a la muerte, por el cual Jesús demuestra realmente de que la muerte no tenía poder sobre él, como él mismo lo había prometido anteriormente cuando le dijo a los apóstoles: destruyan este templo, está hablando de su propio cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Los invito también para que lean las Sagradas Escrituras, para que sobre todo las personas que quieran saber un poco más acerca de nuestro Señor Jesucristo, consulten los evangelios, los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También el Catecismo de la Iglesia Católica es un manual que todos los católicos debemos de tener. Ahí se nos habla sobre todas las verdades que nosotros los católicos profesamos, las 4 grandes verdades del credo, que son creer en un solo Dios, Padre, Creador de todas las cosas, en un solo Señor Jesucristo, Salvador de la humanidad, en el Espíritu Santo que santifica a la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Bien, queridos amables televidentes, les agradezco su atención, haber seguido este espacio, ¿verdad?, de la fe católica.
Les habló el licenciado Guido Rojas y la invitación es para que sigan en esta programación especial del Canal 5 Señal Palmira en esta Semana Santa del año 2001. Tengan a todos ustedes una feliz noche y que el Señor los acompañe siempre. Muchas gracias.